Había pasado poco más de unos días, Ram aún dormía. Rem adoptó una nueva costumbre. Debido a la presencia de su hermana, ella suele dormir seguido en la habitación de ella con la ayuda de un futón que usualmente usan invitados. Subaru no puede evitar que ella haga esto, naturalmente son las decisiones de su esposa las cuales él no puede juzgar mucho menos restringir. Al menos, no cree que lo haría si le contara la verdad sobre lo que sucedió antes de que Ran fuera inducida al coma, pero, después de todo, de alguna forma u otra, ella seguía a su cuñada y hermana de su esposa. No hay razón para quitarle la ilusión de tenerla de regreso, aunque no sea la misma Ram. Aunque, durante estos años, su vida tanto pacífica como satisfactoria en muchos puntos, tristes y frustrantes e incluso insuperables. Lo que ha sucedido no ha sido más que un sinfín de recuerdos. Recostado en la cama, un gran espacio el cual con nostalgia recordaba a su juventud. Sus días de estudiante de preparatoria. Su libertad. Ahora ya no cuenta con esa libertad pues sus responsabilidades eran más grandes, pero, aún así, habían caprichos. Caprichos los cuales aún siendo un padre de familia de casi 25 años está dispuesto a satisfacer. De un salto, se puso de pie. Rápidamente fue hacia la habitación de invitados. El futón en la cual reposaba Ram, bajo la noche nocturna, la luna creciente que iluminaba a duras penas la habitación. Al lado de la cama, una pequeña mesa de noche con un hermoso florero. No muy lejos de la cama, un futón colocado a unos cuantos centímetros. Recostada sobre él, se encontraba su esposa. Recostada de lado mirando hacia la cama de su hermana mayor, un futón colocado de tal manera que al despertar lo primero que viera fuera a su hermana. Ella parecía algo incómoda, Subaru intuía la razón. Luego de tantos años durmiendo juntos, alejarse de la misma cama, suele ocasionar esta clase de reacciones. Pero, aún su egoísmo como esposo y amante de esta joven madre, comprendía perfectamente lo que ella hacía, lo entendía y respetaba. Se arrodilló frente a ella, llevando algo a sus espaldas. Era de esperarse, Subaru llevaba detrás de él un pequeño animal de felpa. El cual, Subaru había regalado en sus primeras citas previas al embarazo de Rem. Tal vez el ligero aroma que poseía, sería suficiente para que su incomodidad desapareciera. Rem abrió ligeramente los ojos, la poca luz nocturna iluminó esos bellos ojos. Alegró mucho a su esposo verla así, la imagen más pura de belleza. La belleza de su querida esposa. Subaru, lamento molestarte, pero, estoy seguro que no dormirás bien sin esto. Yo no me puedo quedar, pero él sí por mí. Rem sonrió, sosteniéndolo entre brazos, comenzó a frotarse contra él antes de que una de sus manos tomara la mano más cercana de su esposo. Sostuvo fuertemente su mano. Subaru estaba dispuesto a esperar. Rem lentamente, cayó dormida una vez más. El peluche entre sus brazos, dio la ilusión de una pequeña niña dormida. Verla así, le hace recordar el enorme parecido de su menor hija con su esposa. Realmente ha sido bendecido por tener a una chica tan hermosa como ella en su vida. No tardó mucho en levantarse e irse de regreso a su habitación. Esta vez se sentía satisfecho. No tardó mucho en caer dormido, pues, luego de tan hermosa escena, no espera más que un dulce sueño con su esposa a su lado. Comillas, ¿qué es lo que buscaba en verdad? Si lo mataba, dejaría a mi hermana y sus hijos solos. Mi hermana es fuerte, suficientemente fuerte para cuidarlos y protegerlos sola. Valía la pena matarlo. Sí, lo valió. Esta persona no es la misma persona. No tiene sentido. Incluso tú estando aquí, es algo que no tiene sentido. Coma era una voz que no reconocía de nada. Hablaban como si se conocieran, pero Ram no sabe ni siquiera en dónde está exactamente. La voz en su cabeza habla con razón. Lentamente, los dedos de Ram comenzaron a moverse. El sol del mediodía iluminaba ligeramente la habitación. Era un curioso lugar, recostada en la cama podía sentir fácilmente la ligera brisa que entraba por las ventanas. El canto de las aves y los pasos que lentamente se acercaban a ella. Haber estado casi 2 años encerrada por aquel monstruo la hizo perceptiva a detalles pequeños. El tamaño de las pisadas, la velocidad con que caminaban, el peso por la duración del sonido de las mismas y por último el aroma. A diferencia de Ram no puede percibir el miasma de bruja. Pero, aún tiene un agudo olfato, no podía ser comparado a la de un animal pero era lo suficientemente bueno para percibir fuertes aromas. En especial, los que le resultaban familiar. Los pequeños pasos que acortaban las distancias para la llegada a su habitación. Ligeros pasos tranquilos, no muy rápidos y de ligero peso.
Le resultaba familiar el olor, pues ella ya le había percibido de cerca antes. No tardó mucho en saber quién era. Una pequeña niña vestida de kimono rosa y obi celeste. El particular sonido de los pies con medias semilargas. Es lo común en el estilo Kararaji. La pequeña niña de cabello negro y ojos azules se acercó a ella sin más. Llevaba algo entre brazos, un jarrón lleno de agua con flores dentro. Ram recordó brevemente que en su habitación había un particular olor, posiblemente a flores, estas mismas flores. El olor era dulce, cálido y agradable al olfato. Era nostálgico, pues ella las reconoce, y sabe exactamente quién las ha mandado. No podía hablar. Sentía muy seca la garganta. La pequeña niña la escuchó, parpadeó un par de veces antes de acercarse aún más a ella. Ram la miró un poco, algo confundida. Si se detenía y pensaba quién era ella, era fácil darse cuenta. El particular azul de sus ojos, son más azules que los de su hermana. Un cabello negro semilargo. El color correspondía al padre obviamente, intentaba ignorar el hecho de lo que se necesitó para crearla. Spica rápidamente corría al otro lado de la cama, a la izquierda de Ram había una pequeña jarra. Parecía caliente, el vapor daba señales de ello. A un lado de ella, había un vaso de tatamí. Sobre lo que parecía ser una vara de metal. Spica sirvió el contenido. Parecía caliente, pero al ver a la niña pudo darse cuenta que había sido puesto a no más de unos minutos. Le acercó el vaso junto al contenido, teniéndolo frente a ella, Spica habló. Bébelo, por favor. Ram dudó un poco. No, puedo. Spica abrió un poco los ojos, sonrió y luego con una sonrisa. Usa la vara de metal, puedes beberlo sin necesidad de levantar el vaso. Te va a gustar. Ram se ruborizó un poco, el parecido con su hermana le daba un sentimiento nostálgico a la escena. Ella es la viva imagen de lo que era la inocencia que alguna vez tuvo su hermana antes del incidente, aquella noche donde perdió su cuerno y el tiempo de su hermana se detuvo. Acercó sus labios al metal, sintió un suave tacto con ellos, sus labios no sintieron imperfecciones mucho menos incomodidad. Este cubierto de metal era una pajilla. Un tanto peculiar por la forma pero muy efectiva. Para su sorpresa, la bebida no estaba caliente, estaba ligeramente tibia y al parecer el contenido era muy suave. Dejando una agradable sensación en su garganta seca. Bebió más, y más, hasta terminarse el contenido del vaso. El cual no era tan grande. Spica sonrió, dejó de lado el vaso y puso una expresión de emoción al verla de reojo nuevamente. Para Ram, le resultaba extraño sentirse así, para lo que ella pensaba era una tortura muy cruel. Spica salió de la habitación corriendo, sus pequeños pasos hacían eco en la silenciosa sala. Ram se sentía algo incómoda, intuía que Subaru no le dijo nada a su hermana de lo sucedido. Posiblemente esperaba a que estuviera despierta para contárselo, así haciendo que su hermana menor reprochara su ataque a Subaru. Era muy cruel lo que planeaba, pero Ram desconocía la aptitud de este Subaru. La verdad era una diferencia abismal de lo que fue el rey de la purga y lo que es este manso padre de familia. Tal vez era la misma sensación la cual entregó el miedo de Ran por aquel Subaru que asesinó con sus manos, su miedo causado por lo que sentiría al matarlo. Temía que sus sentimientos fueran determinantes en su decisión. Al final tenía razón en ello, su venganza no le trajo paz, solo una profunda tristeza en su alma al asesinarlo con sus propias manos. Al ver a sus alrededores, recordó algo importante, rápidamente viendo hacia sus brazos y luego a sus muñecas, un suave vendaje estaban sobre ellas. Ya no le dolían, sentía un profundo alivio al tocarlas. Aunque si levantaba un poco el vendaje vería la piel teñida de rojo y púrpura por la falta de circulación y las costras creadas por el metal de los grilletes. Miró hacia sus piernas, las cuales cubiertas por una tela muy suave le ocultaban su muy pálida piel. La cama era muy suave, al igual que la cómoda almohada. Fuera de lo que ella hizo, y de él. Este lugar era cálido, un ambiente familiar y seguro, luego de 2 años. Finalmente se encuentra en un hogar en todos los sentidos. Los pequeños pasos se hicieron escuchar. Ram sabía de quiénes eran aquellos pasos. Spica entró a la habitación, se veía una sonrisa en su rostro. Mantenía un poco su distancia al entrar, estaba curiosa por la señorita frente a ella. Cuyo parecido con su madre es indiscutible, con excepción del color de cabello. A ojos de Spica, lo que era muy resaltante entre su madre y tía, era su cabello el cual se veía descuidado, enredado y algo sucio. Spica lo sabía, pero, no le gustaba verlo así. Su madre le había pedido cuidar a su tía.
pero sin necesidad de acercarse a ella, o molestarla mientras descansaba. Spica es obediente, pero, ante algo que se ve mal o alguien que necesita ayuda, Spica por naturaleza quiere ayudar. Debe de ayudar. Nadie más lo hará, Spica es la que puede ayudar ahora. No pensó la pequeña. Ran pudo ver cómo su sobrina cambiaba de expresiones tan rápidas como una sonrisa o un rostro frustrado, un rostro concentrado e incluso uno seguro. Las reconocía todas. Pues las ha visto antes en el rostro de su hermana menor. Ram lamió sus labios un poco antes de hablar. Spica, ¿verdad? Ah. Ese sí sobresaltó un poco. ¿Podrías decirme dónde está mi hermana? Spica sobresaltó nuevamente. Mamá. Mamá está trabajando, al igual que papá. Ahora nos encontramos solo Nii-sama y yo, y Zarestia. Zarestia reconoce ese nombre, pero no recuerda de dónde. Quizás alguna clase de protector residente de Kararagi, pero no recuerda claramente ello. Miro un poco alrededor, pero, su cabello era molesto. Intento arreglarlo rápidamente con sus manos, pero, estos no podían desenredar su cabello. Al menos no sin ayuda. Estuvo así unos minutos hasta percatarse de su sobrina, la cual había estado aguantándose algo. Parecía emocionada. Inclinó un poco la cabeza, quizás si le decía algo sobre su cabello llegaría a Iriegau. ¿Tía Ramu, sí? Spica puede llamarte tía no. No te conozco por completo, pero mamá me ha contado mucho sobre ti y la verdad es que me gustaría mucho. Mucho. Realmente. Era su sobrina. Y quizás esos juegos de peine y listones contaban algo más de sus intenciones. Adelante. Ran de verdad necesita ayuda. Spica abrió mucho los ojos, una enorme sonrisa vislumbró la habitación. Cuya felicidad parecía no dejar de rebosar de ella. Ese sí. Un placer. Spica se acercó a la cama, sin mucho esfuerzo se subió a ella. Se acercó con cuidado, desde el lado izquierdo se acercó y estando lo suficientemente cerca preguntó, comillas, ¿está bien? No. Ram sonrió, sí. Más que aprobado. Fue la última vez que Spica preguntó. Usando un peine que fue a traer al retirar el cual ocultaba en su kimono. Comenzó a arreglar su cabello. Sus suaves manos que tocaban su piel la tranquilizaban. Era como una anestesia muy eficaz la cual puso sus latidos muy serenos. Era como estar en casa. El hogar que compartió durante su infancia junto a su hermana menor. El tiempo que en el campo pasaron juntas, recogiendo flores. Cuando ella levantaba el agua con su magia de viento, su hermana, siempre estaba ahí. Con un rostro triste, muy desanimada. Celos quizás. O simplemente impotencia. Eres el futuro de nuestra raza, siempre le decían. Pero a su hermana menor. Si solo Ren no hubiera nacido. El poder de Ran sería excepcional si tuviera 2 cuernos. Lo comprendió muy tarde. La felicidad de su hermana menor la cual nunca tuvieron en lo que llamaban hogar. Ignoro eso tanto tiempo. Quizás por su ceguera o su orgullo en creer en esas palabras. ¡Qué cruel! Tía Ram. Despertó. Estaba aún recostada, su sobrina seguía a su lado. Lo lamento, Spica tardó mucho. Pero, ya está listo, tía Ram. Toma, mira, Spica entregó un espejo, en lo que Ran lo sostenía la pequeña Oni bajo de la cama orgullosa por su trabajo. Si haces todo esto, papá y mamá te felicitarán. Después de todo, la hermana menor de Ram es muy hábil, Ren respondió a eso, en ese entonces. Neesama es muy buena. Ran tomó el espejo, los enredos en su cabello habían desaparecido, su visión había mejorado pues los mechones no cubrían sus ojos. Sentía el cabello como si lo tuviera sujetado. Al ver un poco más, un moño perfectamente hecho con un listón rosado lo sujetaba. El flequillo que creció sin control había sido sujetado por un broche. Una sonrisa rápidamente apareció en su rostro. Spica, muchas gracias. Sonrió, pues ese recuerdo y la sonrisa de orgullo que engulló el rostro de su sobrina le ha alegrado el día. Una sonrisa tan bella, que incluso un ángel le tendría celos a esta Oni. Alguien más deslizó la puerta. Estar junto a su sobrina la distrajo. No supo quién venía hasta que la vio. Su largo cabello celeste, un celeste muy particular. Fácil de reconocer pues pasó gran parte de su vida a su lado. Buenas tardes, Neesama. Buenas tardes, mamá. Llegaste temprano. ¿Por qué no me avisaste? Quería que fuera una sorpresa. Ren sonrió, dejando una carcajada al escucharla. Buenas tardes, Spica. Lamento mucho arruinar la sorpresa, quizás un delicioso almuerzo compense la falta de respeto de tu madre. Quizás quieras ayudarme. ¿De verdad, mamá?
Y Spica salió de la habitación. Sonrió ligeramente al verla irse, tenía que ir tras de ella. Se detuvo en el marco de la puerta, quizás esperando algo. Se le veía feliz. Demasiado feliz. Con lágrimas en los ojos. Buenos días. Neesama, quizás estaba fuera de lugar haberlo dicho. Pero, se ha perdido el despertar de su hermana mayor. Luego de tantos años lo que más esperaba era alegrar su mañana. Había pasado 2 años, un poco más que eso. Desde la última vez que la vio con vida. Su hermana menor, Surrem. Había muerto por la maldición de una bestia. Pero esta Ren, cuyo rostro demuestra madurez e intensa felicidad. Cuya nostalgia y cariño no podía esperar ser expresado con un profundo y caluroso abrazo. Esta Ren, quien con ojos llenos de lágrimas no espera nada más que sus palabras para lanzarse a sus brazos y romper en llanto de felicidad. Buenos días. Rem. En sus brazos, llenos de lágrimas. Sosteniéndose fuertemente a la tela de su kimono repetía una y otra vez lo mucho que estaba feliz de verla. Pues finalmente el Oni azul, ha vuelto a los brazos del Oni rojo. Continuaba.